tecnología de gestión, que bueno, estas charlas tienen como objetivo de alguna manera difundir estas temáticas que tienen que ver con mejora continua, Lean Manufacturing, que por ahí son filosofías que no son tan conocidas en el mundo pyme argentino. En la charla de hoy va a estar compartiéndonos su experiencia Silvina Médica, que bueno, le agradezco especialmente porque bueno, siempre tiene la amabilidad de compartir su experiencia, que ahora les voy a contar, que es muy, muy rica, y siempre es muy entusiasta a la hora de hablar de Kaizen y de Lean Manufacturing desde su experiencia, así que espero que le puedan, bueno, la puedan aprovechar. Después, al final, vamos a abrir un espacio de preguntas, así que la idea es que se saquen todas las dudas que tengan. Silvina, bueno, lo que me gusta a mí, y por eso siempre la invito a participar de estas charlas, es que vivió la mejora continua y el Lean Manufacturing desde distintos puntos de vista, digamos, porque ella, bueno, vivió la implementación de Lean Manufacturing como directiva de una empresa pyme, fabricante de maquinaria agrícola. También la vivió recibiendo consultoría por parte de un consultor japonés, y ahora también se ocupa de compartir su experiencia como consultora de empresas y de compartir su experiencia con pymes. Así que, bueno, me parece muy interesante, digamos, todo estas distintas perspectivas que nos puede brindar acerca de cómo es implementar Lean Manufacturing o cómo es implementar procesos de mejora continua en pymes, ¿no? Aquí en Argentina. Dentro de la charla, bueno, nos va a estar compartiendo un poco cuáles son a su criterio las cuestiones, las claves o las cuestiones a tener en cuenta a la hora de aplicar procesos de mejora en las pymes, nos va a comentar un poco cuál es la realidad que ella observa dentro de las pymes, cuál es el rol esperado de los líderes en las empresas, ¿sí? Que es algo sumamente importante, porque sin el compromiso de los líderes es imposible abordar un proceso de mejora. Un poco cuáles son los desafíos a la hora y las diferencias culturales, digamos, cuáles son los desafíos a la hora de implementar herramientas que muchas son japonesas en una pyme de Argentina, ¿no? Y después también nos va a brindar, bueno, Silvina también está participando como consultora en un programa que lo que busca es llevar herramientas de la industria 4.0, herramientas de transformación digital a las pymes. Entonces, también nos va a estar compartiendo un poco acerca de cuál es su visión en cuanto a cómo conviven las dos cosas, ¿no? La mejora continua con la digitalización de procesos, o bueno, la industria 4.0 y todo esto que ahora está tan en boga, digamos, en el mundo industrial. Así que bueno, Silvina, nuevamente muchas gracias por sumarte, por la amabilidad de compartir tu experiencia, y bueno, lo dejo en tus manos. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Y gracias a todos por asistir. Veo que hay mucha gente diversa, ¿no? En el grupo hay gente del mundo de la consultoría también, así que un honor para mí poder contar mi experiencia, que bueno, obviamente es una experiencia, ¿no? Por ahí cuando yo voy a ir hablando va a sonar a que es la verdad revelada, pero es como lo viví yo, pero por favor no sientan que quiero dar cátedra de nada, ¿no? Es simplemente contar mi experiencia, ¿no? Así que, bueno, sí, como bien decía Guillermo, bueno, yo trabajé 20 años en una pyme familiar, en la cual era directora porque era la pyme es la pyme de mi familia. En un momento definimos que teníamos que entrar en el Kaizen porque nos dimos cuenta que el camino era por ahí para poder ser más productivos y competitivos, una empresa que exporta a toda Latinoamérica, y era necesario
trabajar en la competitividad, ¿no? Yo viajé a Japón en el año 2008 a hacer un posgrado para empezar a entender un poco de qué se trataba esto del Kaizen. Volví con mucha energía, con muchas ganas. Después, al poco tiempo, me di cuenta que era imposible porque no sabía por dónde empezar. Esa es la verdad. Había entendido las cosas, estaba de acuerdo y todo, pero llegué y me choqué con una pared que era la realidad y no saber por dónde arrancar. Y bueno, pasaron un par de años hasta que logré dar con el ingeniero Takao Kasahara, que venía en ese momento a Argentina. Es uno de los, creo yo, de los consultores más prestigiosos que debe haber en el mundo en este momento de Lean Manufacturing, porque sabe exactamente cómo traducir el sistema que Toyota hizo para ellos mismos, cómo traducirlo perfectamente a cualquier cultura y a cualquier industria y además a cualquier tamaño de empresa. Que lo más difícil de esto es eso, y bueno, hay algunos consultores acá y lo vivirán en carne propia, ¿no? ¿Cómo poder transmitir todo eso sin copiar y pegar el modelo Toyota, porque no se puede copiar y pegar, a una pyme argentina de la industria que sea, ¿no? Entonces, ese era el desafío. Empezamos a trabajar con él en el año 2015. Fui 7 años cliente de él. Fue la empresa, ¿no? Pero bueno, yo asumí el rol de coordinadora del proyecto junto con otro ingeniero de la empresa. Yo soy licenciada en Administración de Empresas. Y empezamos a caminar el camino del Lean Manufacturing. Por supuesto que fue un camino difícil, porque había que aprender a pensar de nuevo, ¿no? Yo digo, cuántas cosas uno aprendió en la universidad, y en ese momento era como decir, todo esto que aprendí no me estaría sirviendo, o sea, por una cuestión cultural, ¿no? De aprender más que de memoria algunas cosas y repetirlas porque son así, aprender por qué son así, ¿no? El japonés creo que trabaja mucho en eso. Entonces, bueno, fueron 7 años muy ricos para mí de aprendizaje. Creo que es el aprendizaje profesional más importante de mi carrera, esos 7 años. Y bueno, después por diferentes razones decidí abrirme al mundo de la consultoría. Salí de la empresa familiar y empecé a trabajar con Kasahara como consultora, en el cual, bueno, tuve el honor de seguir aprendiendo con él y aún hoy sigo trabajando con él como consultora, a pesar de que también tengo trabajo de consultoría particular, ¿no? Y el otro proyecto es el de Ruta X de la UIA, que era el que mencionaba Guillermo, que somos 5 consultores, que somos, la UIA nos llama expertos en transformación digital. Yo creo que uno no deja de aprender nunca, ¿no? Entonces, cuando pensás que sos experto, ya ahí es como que llegó el final del aprendizaje, así que yo considero que tengo un larguísimo camino todavía por recorrer, pero es un trabajo súper, súper interesante, porque lo que hacemos es, las pymes que se acercan a la UIA, hacemos un diagnóstico de transformación digital que consta en visitarla, cada uno de nosotros va visitando empresas diferentes, y ver dónde está parada esa empresa para poder hacer ese camino de la transformación digital sin morir en el intento, ¿no? Morir en el intento, que sería, no sé, contratar un sistema de gestión de primer mundo y no poder después utilizarlo adecuadamente y haber desperdiciado el dinero, o comprar una máquina de última tecnología y subutilizarla, ¿eh? Entonces, este programa lo que busca es que las pymes puedan ir dando ese camino de transformación digital en los pasos necesarios para no saltar pasos y decir esto no sirve o esto no era para mí, ¿eh? Creo que todas las pymes de Argentina deberían poco a poco ir mudando al Kaizen, pero bueno, por supuesto, lo difícil, que es lo mismo que me pasó a mí en el 2008, es saber cuáles son los pasos adecuados para no fracasar en el intento, ¿no? Entonces, bueno, para mí lo más importante en este proceso, aprendido de la mano de un japonés, fue aprender a pensar distinto. Eso fue como lo más revelador. Y les hago un breve así paréntesis. Pregunten cuando quieran, ¿eh? No esperen a que yo termine de hablar. Si alguien tiene alguna pregunta, interrumpa o la escriben y o alguna de las chicas me avisa, porque estoy con el celular, me quedé sin internet en mi casa.
así que no, probablemente yo no las vea las preguntas, ¿eh? Pero por favor siéntanse libres de preguntar. Bueno, lo más interesante fue eso, empezar a aprender la forma de pensar diferente, ¿no? Cómo ver primero la empresa, yo digo, hay que verla como con un dron, ¿no? Poder tener esa capacidad de alejarse de la tierra, subir así y decir, bueno, acá veo todo, ¿no? Y cuando veo todo, veo cómo impacta lo que hace un área en el otro. O si un área decide ir para un lado, que la otra no decide ir para el otro y que estemos como restando, ¿no? En lugar de sumar. Entonces, hay que entender muy bien, y esto es creo que una dicotomía bastante común en las pymes argentinas, que cada área, podemos decir, dentro de la producción, o podemos decir cada área, tipo, no sé, ventas, compras, producción, diseño, cada área tiende a pensar como si fueran compartimentos estancos, ¿no? Eh, entonces, muchas veces cuando uno hace lo mejor para el área, termina siendo no lo mejor para la empresa. Entonces, tiene que haber alguien o cuanto más son, por supuesto mejor, pero por lo menos una persona que tenga claro esa visión del todo, ¿no? Entonces, yo por eso digo que el líder en este tipo de proyectos tiene que tener un dron para alejarse de la Tierra y ver el todo, pero también tiene que poder tener ese zoom que le permite desde el dron bajar y entrar en el más mínimo detalle para poder lograr esa mejora en ese área que a veces puede ser un proceso productivo, a veces puede ser un proceso administrativo que es necesario corregir para que eso que aletarga la mejora del todo se destrabe, ¿no? Entonces, parece una pavada lo que digo, pero es como bastante complejo lograr ese grado de detalle, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hay que tener claro es, como líder, voy a hablar un poco del liderazgo desde el punto de vista Kaizen, es cuál es el objetivo de la empresa. Siempre va a ser el cliente, ¿no? Por supuesto, pero el líder tiene que tener la visión, ¿no? Y hay una frase que no es mía, la leí un día y me encantó, y yo soy una apasionada de lo que hago porque me encanta, lo hago porque realmente lo disfruto, que dice que un líder sin visión es un líder sin pasión, ¿eh? Porque ¿qué pasa? Si yo no miro a dónde quiero ir, no tengo un camino, no tengo una meta. Entonces, es muy importante que el líder tenga esa visión, ¿no? Entonces, desde ahí es que el líder puede empezar a transmitir, a capacitar y todo lo que hace falta para poder llegar a tener un equipo de trabajo que sea un equipo Kaizen, ¿no? Uno a veces lee lo de los círculos de calidad, por ejemplo, y un montón de otras cosas que ha hecho Toyota que suenan fantásticos y a veces agarramos y decimos, yo quiero hacer círculo de calidad en mi empresa. Entonces, leo lo que es la teoría, digamos, del círculo de calidad y lo llevo a la práctica. Bueno, a partir de ahora nos vamos a reunir todos los días, vamos a tirar ideas, vamos a hacer puestas en común de las mejoras que cada uno sugiere. Y termina fracasando la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque lo sacamos de contexto. No estamos entendiendo cuando Toyota lo hizo, cómo llegó al círculo de calidad. No empezó por el círculo de calidad. Empezó primero a dejar claras las pautas de la mejora, lo que necesitaba, la visión, y llegó un momento en el que hechas una determinada cantidad de mejoras, pudieron empezar a poner pautas para que todos puedan participar de esa mejora y todos puedan aportar mejoras. Lo mismo pasa con las 5S, y acá me voy a meter en un terreno por ahí un poco controvertido, porque... Silvina, Sí, perdón que te interrumpa. no, por favor. Antes ya veo que te vas a meter en tema de herramientas Lean, justo Sí. Cristian pregunta cómo saber las herramientas Lean que puedo aplicar en una determinada empresa y por cuál empezar. Ajá, bueno, difícil decirlo así de la nada, ¿no? Pero la realidad es que hay que aplicarlas todas. Justamente, si hacemos eso de decir, bueno, esta herramienta la aplico acá y esta otra la voy a aplicar allá, voy a volver a caer en eso que es algo muy occidental, ¿no? Esto de compartimentar todo. Entonces, o sea, por supuesto que en el ratito este que vamos a charlar no les voy a poder contar toda mi experiencia, ¿no? Pero yo también tendía a eso, a compartimentar. Entonces, lo de las herramientas hay que aplicarlas todas, simplemente que hay que empezar como de más a menos, en el sentido de que, y vuelvo a lo de las 5S
como algo que todos conocen seguramente y que muchos lo han aplicado, y cuando volvemos un año después a la misma empresa, todo lo que habíamos hecho se volvió para atrás, o no todo, pero gran parte. ¿Por qué? Porque las 5S son una herramienta, pero es una herramienta que funciona adentro de un sistema, que es el sistema Lean Manufacturing. Entonces yo no puedo llegar a una empresa y decir lo primero que hay que hacer es orden y limpieza, porque para ordenar primero tengo que saber qué voy a necesitar, qué no voy a necesitar, ¿eh? Cuánto voy a necesitar, qué espacio tiene que tener el puesto de trabajo para poder determinar qué necesita en ese espacio y cuántos metros cuadrados va a ocupar, ¿eh? Entonces es muy difícil empezar por las 5S y no fracasar en el intento, porque las 5S vienen después de estudiar el flujo y estudiar el proceso, ¿eh? Eso es una de las cosas por ahí que yo más comúnmente encuentro en las empresas que dicen, sí, yo intenté, porque bueno, prácticamente todas las empresas conocen hoy en día lo que es Kaizen, intenté hacerlo y me fue mal, empecé por las 5S. Claro, es como en tu casa, vos querés ordenar la alacena, por ejemplo, pero no sabés qué tipo de comidas vas a hacer. Y entonces yo no sé si tengo que tener latas de tomate o tengo que tener, no sé, verduras y frutas, o tengo que tener azúcar, o qué tengo que tener. Entonces, primero tengo que establecer muy bien eso, y para eso hay que estudiar el proceso. Y hay que estudiar el proceso, siempre el negocio está, o sea, la producción orientada por el negocio, ¿eh? El negocio es el cliente me dice qué tengo que hacer, en qué tiempo lo tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, y después recién ahí puedo entrar a las 5S. Entonces, un poco creo que la pregunta, no sé si te la estoy respondiendo, pero tiene que ver con eso. O sea, yo, lo que más me costó a mí fue mirar ese todo y no mirar compartimento por compartimento. Y les doy un ejemplo típico de producción de una empresa metalúrgica, pero lo podemos aplicar en la industria que quieran. Por ejemplo, tenemos una máquina de corte láser. Bueno, el láser, ¿qué es lo mejor para el láser? Entonces el sector de láser dice, lo mejor para nosotros es cortar la chapa entera y que la chapa tenga el menor desperdicio posible. Bueno, bárbaro, entonces el láser empieza a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, y llega un momento que como metemos relleno en la chapa, para no desperdiciar pedacitos de chapa, tenemos que empezar a administrar piezas. Un año después, tenemos cantidades enormes de piezas cortadas, que las cortamos para aprovechar chapa, pero que si no las administramos bien, después no sabemos dónde están, y como no las encontramos, las volvemos a cortar. O cortamos un montón y hubo un cambio en el diseño y esas piezas después hubo que tirarlas. Entonces, el concepto ese del justo a tiempo, que es lo necesario en el momento y la cantidad necesaria, ningún sector lo puede violar, ¿eh? O sea, no es mejor para el láser tener un scrap muy chiquito si después todas esas piezas que corté de más las termino tirando. Entonces, ¿qué aprendí de la mano de Casajara? Que el scrap es todas las piezas que yo corté de más, ¿eh? El scrap no es el esqueleto de la chapa que queda y lo tiro. El scrap es todo lo que corté de más, porque yo usé tiempo, horas hombre, horas máquina, ¿eh? Usé materia prima, por ejemplo, ahora que hay escasez. Si yo tengo, no sé, 10 toneladas de piezas cortadas de chapa de un cuarto, y hoy me dicen no hay más chapa de un cuarto, y me quedo sin poder producir, ¿qué quisiera? Que esas 10 toneladas de piezas cortadas fueran hojas de chapa para cortar lo que necesito, ¿eh? Entonces, eso no hay que perderlo de vista. Pero ¿qué pasa? Después viene la plegadora, por ejemplo, atrás del láser, o viene soldadura. Entonces, ¿para qué voy a cortar lo que el otro no va a procesar? ¿Qué sentido tiene? Entonces, ese concepto es como bastante disruptivo en nuestra cabeza occidental, porque pensamos como compartimentos separados. Entonces, lo mejor para el láser es cortar todo lo que se pueda. Lo mejor para la plegadora es poner una boca y cortar y plegar todas las piezas que consumen esa boca. Pero resulta que si hago eso, mi lead time se alarga, entonces mi producto lo voy a entregar mucho después. Y el cliente que está esperando el producto terminado, ¿qué le importa al cliente? Si para la plegadora es mejor no cambiar la matriz o no cambiar la boca, o si para el láser es mejor desperdiciar menos chapa, ¿eh? Entonces, cuando uno empieza a poner el cliente como objetivo final y entonces quiero acortar el lead time, tomo otras decisiones diferentes que si miro
el láser solo o la plegadora solo. Ahora, a ver, hay alguien acá, por ejemplo, que es proveedor de servicio de corte. Bueno, esa persona tiene un láser y corta todo el día. Por supuesto que su objetivo va a ser cortar la chapa completa. Pero cuando hablamos de una empresa que tiene un objetivo, que es entregar un producto que el cliente compró, el objetivo principal de la empresa no es ahorrar chapa. Yo sé que suena raro lo que digo, pero cuando uno después hace la cuenta de todo lo que cortó de más y lo mide en términos de lo que demoró lo que necesitaba, ese costo de oportunidad es mucho más caro que lo que me ahorré 2-3% de scrap de chapa. ¿Eh? Entonces creo que, no sé si la idea sintetiza un poco el concepto, si se entiende, pero un poco es eso lo que hay que empezar a ver. ¿Eh? Entonces ahí hay que tener el dron. Entonces si yo miro con el dron, al láser le voy a decir, no, 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 pará, vos cortás las piezas necesarias en el momento necesario. A la plegadora le voy a decir, plega las piezas necesarias en el momento necesario. Por supuesto que hay que hacer un enorme trabajo de cambios rápidos de matrices, de eliminar lo que no agrega valor, para eso se hacen análisis de video y se hacen un montón de tareas que hoy en esta charla puntual no vamos a entrar en ese detalle, ¿no? No es simplemente, Silvina dijo que hay que plegar las piezas de a una, no, hay que trabajar antes para poder plegar las piezas de a una, si es necesario plegarlas de a una. ¿Eh? ¿Hay alguna otra pregunta, me parece, Sí, Guille? hay varias. Abriste Bueno, la posibilidad de ahora empezar a preguntar. Preguntan si podrías dar un ejemplo de lo que significa dejar, calculo que está parafraseando algo de lo que dijiste, porque está entre comillas, dejar claras las pautas para que se dé la mejora. sí, Si bien. podrías dar un ejemplo de lo que significa dejar claras pautas para que se dé la mejora. Perfectamente, porque eso era de la parte que yo decía de los círculos de calidad. O sea, yo, por ejemplo, si quiero hacer una mejora en un proceso productivo, a la persona, supongamos al operario, ¿no? Que le digo, bueno, a partir de ahora quiero que hacer tormenta de ideas, quiero que participe, porque ¿qué pasa? La persona va a venir con ideas y le vamos a decir, no, ¿sabes qué? Esa idea no sirve, y mañana va a decir, me dijeron que venga con ideas, di ideas, me dijeron que mi idea no servía, no, que no me pregunten más nada, que hago lo que me dicen y ya está. Pasa mucho eso. Para que eso no pase, primero hay que empezar a orientarlo. ¿Eh? Entonces, supongamos que hablemos de un operario de montaje, ¿no? Un área de montaje. Bueno, hay que empezar a decirle, bueno, las pautas de mejora son las siguientes. Siempre el operario tiene que tener las manos libres. No puede estar sosteniendo algo con una mano y ajustándolo con la otra, por ejemplo. Entonces, las manos libres. Entonces, cualquier tipo de mejora que tenga en cuenta esto es una mejora que va en dirección a lo que queremos. Los aparejos y todo lo que es así de tener los elementos suspendidos, no sirve para el montaje, porque las cosas están en el aire y están inestables. Entonces, nada tiene que estar suspendido. No es eficiente estar armando algo que está colgado de un aparejo. Tiene que estar firme. No hay que tener ajustes, eliminar todos los ajustes. Léase que si yo tengo que ajustar un tornillo, lo tengo que hacer con una herramienta neumática o eléctrica, ¿no? No lo puedo hacer a mano, porque ese ajuste es ineficiencia. Lo más parecido a esto es pensar en la Fórmula 1, en los boxes. ¿Eh? Los boxes en el año 50 tardaban casi 2 minutos en cambiar los neumáticos y en cargar combustible y que vuelva el auto a la pista, y hoy en día están tardando menos de 2 segundos. Bueno, ese es el mejor ejemplo de un trabajo de mejora continua. ¿Eh? Entonces, esas son las pautas, porque si yo te digo, bueno, mejora tu tarea, puede pasar que alguna mejora que se te ocurra sea una mejora que no es una mejora, es una empeora, ¿no? Lo digo yo así en chiste. Por eso hay que dejar primero pautas claras para que la persona con esas pautas diga, bueno, ok, si yo tengo que eliminar los ajustes, tengo que pensar en esto, en esto, en esto. O sea, hay libros, ¿no? Del tema. Algunos de ustedes lo habrán leído, los libros de Shigeo Shingo de SMED, ¿no? Ahí hay un montón de pautas. Esas pautas hay que transmitirlas en la fábrica. ¿Eh? Sí, ¿qué más? Y hay otro más, Sebastián, acá pregunta, un primer paso para, bueno, asumo que cuando estabas hablando de los pasos, o sea, de qué venía primero a la hora de aplicar Lean,
Un Sí. primer paso sería analizar, poner indicadores y diagramar lo que existe. Y acá, bueno, el tema de los indicadores en Bueno, las poner pymes es medio clave. indicadores, poner indicadores. Estaría buenísimo, pero ¿qué pasa? Muchas pymes, y me pasó a mí en primera persona y me pasa, ¿no? Como consultora. No podés empezar por el indicador porque el indicador no existe o porque no existen los datos para generar el indicador. Entonces, la primer pauta es la producción, digamos, o el servicio, si fuera un servicio, orientado por el negocio. Ese es el techo de la casita Toyota, ¿no? ¿Qué es el cliente? ¿Qué quiere el cliente de mí? Generalmente el cliente en todas las industrias quiere bueno, bonito y barato. Quiere que el producto salga rápido, que tenga un precio competitivo y que tenga la mejor calidad posible. Entonces, nuestro objetivo tiene que ser ese, cumplir con el cliente, porque si el cliente no está conforme, se va a ir con otro, entonces por más que bajemos los tiempos y hagamos un montón de cosas para aumentar la productividad, el cliente no va a estar. Entonces, ese es el primer objetivo a trazar. ¿Qué quiere el cliente de mí? Cuando yo entiendo y interpreto qué quiere el cliente de mí, tengo que poner acción a todo lo demás para lograr ese objetivo. En el caso de una empresa manufacturera, generalmente la crisis está en que el lead time o el tiempo desde el inicio hasta el final es muy largo. Entonces, como el tiempo es muy largo, el cliente tiene esperas que no le sirven, no le convienen y termina yéndose a otro lado. A veces no, a veces queda cautivo igual, pero qué mejor sería que decir, bueno, yo me diferencio de todos los demás que están en mi industria porque tardo la mitad de tiempo. Entonces, esa es una ventaja competitiva. Ahora viene una difícil. Hay dos, si querés leemos estas dos y después seguís avanzando, así no te interrumpimos tanto. Dice, en base a tu experiencia, ¿cómo podés mantener el interés del personal en un proceso de mejora continua cuando el contexto socioeconómico es adverso y su ánimo no es el mejor? Bien, mira, a mí la verdad que la experiencia Lean para mí fue la más disfrutable y lo sigue siendo. Hay como, digamos, el personal nivel operario, nivel base de la pirámide, se motiva rápidamente cuando empieza a ver que los líderes, y ahora voy a volver con el tema del liderazgo porque viene por ahí la clave, los líderes están a su servicio. O sea, al revés, ¿no? El líder al servicio del personal. Entonces se motiva rápidamente porque entiende que todo lo que él lucha en el día a día, las tareas que le complican la vida, que reniega, esto de ajustar, de hacer fuerza, de agacharse, de ir a buscar algo lejos y volver, todo eso que pasa mucho, cuando se empieza a solucionar, esa persona se empieza a sentir importante, se empieza a sentir tenida en cuenta y, y se termina el problema. El mando medio es un poco más difícil porque, ¿qué pasa? El mando medio, generalmente somos todos profesionales, venimos con nuestro librito, y hay que tirar el librito, romperlo así, tirarlo a la basura y aprender un librito nuevo, y no todo el mundo está ávido de aprender o tiene ganas o sea, de decir, bueno, descarto todo esto. Hay mucha gente que está en una zona de confort y le gusta estar así, y a ver, no lo cuestiono, simplemente por ahí esa persona no tiene el perfil para este gran cambio. Entonces el líder tiene que ser una persona que tenga mucha humildad, porque sin humildad uno no aprende. O sea, uno aprende cuando siente que tiene que aprender. Cuando cree que sabe todo, no aprende. Entonces, ahí es donde se complica un poco, en el mando medio, ¿no? Pero el operario suele ser muy, muy receptivo a esto. De hecho, me tocó el año pasado, creo, o el anteaño, no me acuerdo bien, dar una charla con quien fuera en ese momento el delegado gremial de la empresa donde yo trabajaba. Y fue muy, muy interesante, como ejemplo, que un delegado de la UOM en este caso y la directora de la empresa de producción estén juntos dando una charla y contando las ventajas del sistema Lean a un grupo de empresarios, vistas desde el lado del, digamos, yo como directora mirando todo lo que tenía que mirar de la empresa, y él como delegado sindical mirando todo lo que mira un delegado sindical que quiere defender a los derechos, digamos, de los trabajadores, ¿no?
cómo es tan perfecto este sistema que es realmente un ganar-ganar. Entonces, es la única manera que las cosas funcionen. O sea, yo no puedo ganar si el que está conmigo tiene que perder. No, eso no se puede sostener en el tiempo. Entonces, eh, desde el punto de vista del liderazgo, es fundamental tener mucha humildad para seguir aprendiendo. Hay que ensuciarse las manos, el líder se tiene que ensuciar las manos, tiene que ir al puesto de trabajo, tiene que ver lo que le pasa al operario, estudiar el proceso y tiene que ser el gran facilitador. Un líder que no facilita el trabajo o que no hace las mejoras que necesita el puesto de trabajo no estaría cumpliendo con su rol. Bueno, acá Ignacio, una acotación, dice el personal operativo se motiva ya de solo ser escuchado, o en línea Total. con lo que decías vos. Una pregunta acá, si se puede aplicar Lean en un proceso de ventas. Sí, claro, tiene que aplicarse. Tiene que aplicarse porque ventas es un departamento de una empresa, entonces volvemos a lo mismo, o sea, no lo compartimentemos. La empresa vende, ya cuando vende un producto, pone una fecha de entrega. Entonces, esa fecha de entrega tiene que ser cumplible por producción, pero producción tiene que cumplir con el cliente, y el vendedor, que es el que da la cara también. Entonces, es muy importante que ventas y producción estén totalmente integrados para poder darle al cliente un lead time que cumpla con el lead time que el cliente quiere. Entonces hay que trabajar de la mano. O sea, ventas no puede poner una fecha de entrega que le hace vender el producto, pero después no la va a cumplir porque producción no está a la altura de poder cumplir en esos plazos. Y producción no le puede decir a ventas, che, no, yo tardo 60 días y bueno, si no te gusta, jorobate. ¿Se entiende la simbiosis que tiene que haber? Entonces, ¿cuál es el tiempo que quiere el cliente de entrega? ¿El cliente acepta un tiempo de entrega de 20 días? Bueno, bárbaro. Trabajemos para darle 20, le daremos 30 hoy, supongamos, y en la medida que producción y ventas vayan logrando aunar esas dos visiones, porque hay que aunarlas, nos va a ir bien a todos. ¿No? Y bueno, después por supuesto, dentro del proceso de ventas, hay a veces la venta, y esto me está pasando actualmente con un cliente, el proceso, desde que el vendedor hace la orden del cliente, ¿no? La orden de venta, digamos, que arma con el cliente, hasta que eso pasa a producción, a veces pasa un montón de tiempo. ¿Y por qué? Y porque el vendedor tiene que cargar los datos, porque no le gustaba cargar los datos, o porque no le da prioridad y lo hace 3 días después, porque después el administrativo de ventas tiene que llenar 8 planillas, entonces también tarda. ¿Y esto qué refleja? Que la arquitectura de ese proceso no está teniendo en cuenta al cliente. Está bien, hay que hacer un montón de planillas, hay que llenar un montón de datos que son necesarios para definir el producto, pero no podemos tardar 15 días. O compras, por ejemplo. No puede ser que venga alguien y le diga, mira, hay que comprar esto y tarde una semana en poner la orden de compra porque tiene otras cosas más importantes. O sea, todos tenemos que estar alineados con lo mismo. Y todos tenemos que saber cuáles son las prioridades de la empresa. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando con el sistema justo a tiempo, tenemos en cuenta el tiempo de reposición. Y si compras, por ejemplo, viola ese tiempo de reposición y lo hace más largo, nos desabastecemos. Entonces, compras no puede decidir lo que le queda cómodo. No, junto todo y compro una vez al mes porque me queda más cómodo para no hacer 8 órdenes de compra. No, la empresa necesita que hagas 8 órdenes de compra. Toyota tiene un camión de X proveedor que cada 45 minutos le entrega. ¿Por qué no le entrega una vez por mes? Entonces, es pensar fuera de la caja, es pensar diferente a como nos enseñaron, ¿no? Hay que empezar a pensar de otra manera. Bueno, ahí justo Sergio decía, también hay que integrar a compras, las tres partes deben trabajar alineadas. Y creo que, Bueno, bueno, mira, justo justo, mientras lo escribía lo estabas comentando. sí, sí, Hay unas, no sé si querés que te la lea después o te leo ahora, hay una preguntita más del punto de vista de la consultoría sí. que pregunta Joel. Silvina, ¿en dónde comenzaste a hacer las mejoras en tus asesorías, tomando los ejemplos más comunes de las organizaciones en las que asesoraste? O sea, ¿por dónde comenzaste a hacer las mejoras? Sí. Una parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta,
¿Cuántas horas o visitas aproximadas a la organización planteaste en el plan de acción y cuánto tiempo te llevó cumplirlo? Y bueno, no hay una receta. O sea, cada empresa es un mundo y no hay una receta o yo no puedo generalizar. Es como que cada empresa y les pasará a los demás consultores que estén acá, es como que yo lo primero que hago es llego a la empresa y quiero conocer todo el proceso. Lo primero, para empezar a entender qué hace la empresa, de qué se trata. Y ahí cuando empiezo a mirar, yo ya tengo el ojo entrenado para empezar a ver todo esto que no agrega valor de diferentes lugares. Y sobre eso les hago por ahí un planteo de decir, bueno, me parece que que lo más importante es esto, en este orden, no siempre es el mismo. Hay empresas que tienen bien el proceso físico y mal el proceso administrativo, o no tienen un sistema de gestión, o no tienen toma de datos. Entonces, es como bastante personalizado, no se puede contar así en general, ¿no? Sí hay un montón de denominadores comunes que encuentro. El año pasado con el proyecto de Ruta X de la UIA me tocó ver 25 empresas, además de otras que yo trabajo como consultora, de las cuales hay, a ver, les puedo contar, hay empresas de procesos continuos y empresas de procesos discretos, que ya eso es como que son las dos grandes divisiones que hace que se trate de una manera o de otra, ¿no? Dentro de las de procesos discretos, que son la mayoría, continuos no hay tantas, eh, hay algunas empresas que no tienen un sistema de gestión y no tienen un dato. Y entonces, ¿cómo haces para empezar a tomar una decisión si no tenés un dato? Entonces lo que hay que hacer es sentarse y ese proceso que ya existe, empezar a documentarlo, hacer una arquitectura del proceso y decir, bueno, acá necesito datos, acá necesito datos, acá necesito datos, bueno, hablemos con una empresa de sistemas, me toca en alguna empresa trabajar en la arquitectura esa para que después la empresa de sistemas lo haga. Un error bastante común es, bueno, voy a contratar una empresa de sistemas para que me resuelva, no sé, esto porque no lo puedo resolver. No, yo le tengo que decir a la empresa de sistemas qué quiero y dónde quiero el dato y de dónde tiene que venir y para qué lo voy a usar para que la empresa de sistemas me dé esa información. Porque ellos saben de sistemas, no saben de de nuestra empresa. Entonces, creo que como empresarios o como directivos de una empresa, tenemos que conocer a fondo nuestro proceso. Muchos no lo conocen, aunque no lo parezca, muchos no lo conocen y por ahí pretenden que venga uno de afuera y le diga lo que tiene que hacer. Y es justamente al revés. Yo tengo la obligación de conocer mi proceso para poder mejorarlo y pedirle al de sistemas o a una nueva tecnología que quiero incorporar, ¿qué necesito? Porque va a venir el proveedor de la tecnología y me va a decir, mira, este robot puede hacer esto, pero yo tengo que saber qué quiero hacer con ese robot. Es un denominador común es ese, eh, que creo que tiene que ver también con nuestra cultura occidental, que siempre como que ponemos el problema afuera, ¿no? Nosotros nunca somos parte. Entonces, no, para fabricar más necesito nueva tecnología, no, necesito poner más gente. Y por ahí, cuando me pongo a estudiar la maquinaria que tengo, me da que tienen una ociosidad altísima las máquinas a veces. Entonces, si mis máquinas están trabajando al 30, 40%, supongamos un centro de mecanizado, saca viruta el 30% del tiempo o el 40% del tiempo, yo no necesito comprar otro centro mecanizado, ni poner otro turno. Necesito hacer que ese turno trabaje más horas. O sea, sacando viruta, ¿eh? ¿Qué estaba pasando? Probablemente tardo mucho en los cambios de herramientas o tardo mucho en el proceso como está concebido. Entonces trato un poco de estudiar todo eso y en base a eso, según el problema que veo más evidente, es por donde se empieza la consultoría. Pero siempre se va a pasar por todos los pasos de la casa Toyota, digamos, ¿no? La casa Toyota te dice los cimientos, los pilares y el techo. Bueno, todo las herramientas que están contenidas en la casa Toyota hay que aplicarlas. Algunas por ahí ya tienen el cimiento y hay que empezar por el pilar, y otras no tienen nada y hay que empezar por el cimiento, ¿no? Bien, bueno, ahí ya no hay más preguntas, solo agradecimientos por... Muchas gracias, clarísima tu respuesta, muchas gracias. Bueno, así que ya podés, podés avanzar nomás.
Bueno, avanzo. Sí, no hay mucho más. O sea, desde el punto de vista del liderazgo, el sistema Toyota es un sistema pool, que quiere decir que la venta, digamos, tira de la empresa, tira de la producción, esto del justo a tiempo y todo lo que hablábamos. Y desde el punto de vista del liderazgo también tiene que ser un liderazgo pull y no push, ¿no? Nosotros estamos concebidos más push que pull. ¿Qué quiere decir? El líder viene con una idea y la impone y todos lo tienen que hacer porque el líder lo dice. Y en el sistema Toyota funciona un poco al revés, es más con consenso, ¿no? Y el consenso parte de esto, de ser un líder facilitador. Entonces, si yo me pongo a estudiar el proceso con las personas para mejorarlo y le digo, mira, acá hay que hacer esto, lo voy probando, soy parte de ese cambio, ¿eh? Entonces ese consenso hace que sea más pull, digamos, tira no impone, no empuja, ¿eh? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y lo otro es armar equipos de trabajo. Otro de los denominadores comunes que yo veo en las empresas es que los trabajos están por ahí a veces muy concentrados en personas que hace muchos años que están en la empresa, que tenemos confianza, que conocen el proceso, pero el día que Juancito o José o María se va de vacaciones, eso nadie lo sabe. Y eso es terrible, ¿eh? Es terrible en la estructura de la empresa porque depende de una persona, ¿no? Entonces, un trabajo muy importante que tiene que hacer el líder es aprender a delegar. Pero ¿qué pasa? Para delegar tengo que ser muy generoso, ¿eh? Una tendencia que uno tiene es a guardarse información, ¿no? Esto lo sé yo, lo manejo yo y nadie más. Entonces, si yo no puedo salir de ese esquema de guardarme información, no voy a poder delegar, ¿eh? Y si no puedo delegar, obviamente esa concentración del poder también hace que haya una dependencia muy alta de algunas personas y, por supuesto, perjudica a la empresa. Entonces hay que trabajar mucho en abrir, ¿no? En abrir la información, en abrir. O sea, yo no puedo ser mejor si no le doy el lugar a otro para que ocupe el lugar que yo ocupo, ¿no? Entonces tengo que dar lugar a otro para poder subir un escalón. Y bueno, esas son cosas que son más abstractas por ahí, no tan técnicas de un tablero de control o de un dato, pero son importantísimas también a tener en cuenta en este proceso para que el proceso funcione, ¿eh? No se trata solamente de los datos o solamente de las mejoras, sino que hay que hacer una mejora continua muy importante adentro, ¿no? De uno. Yo creo que esa es la más difícil de todas. No sé si tienen alguna otra pregunta. Acá pregunta Jorge, una un poco más técnica. ¿Implementaste y podés comentar si implementaste Heijunka, nivelación de la producción? Sí, claro. Sí, por supuesto. Bueno, tengo un ejemplo muy fresquito de una empresa que hace poco, hace 4 meses que estoy trabajando con ellos. Querían mudar una planta de montaje de un lugar a otro. En la planta que estaban, el montaje estaba organizado por lote, entonces eran más o menos, imagínense, 5 o 6 pasos, para tener el montaje completo. Entonces se empezaba paso uno y era, en el turno mañana hacían 20 unidades y en el turno de tarde hacían 15, porque era una hora menos el turno tarde que el turno mañana. Entonces hacían paso uno a las 20, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, terminaban al final del turno, esos 20 productos quedaban terminados. Venía el turno de la tarde después del almuerzo, entonces ¿qué hacían? Perdían media hora o un poco más en sacar toda esa producción terminada y empezar de vuelta. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. De hecho, un directivo de la empresa está acá en este momento en la Creo que charla. sí, porque dijo, conozco de lo que habla Silvina y pone una risita, dice, Sí, en sí, esa sí. implementación. Bueno, ¿qué fue lo primero que teníamos que hacer? El desafío era que había que mudar la planta porque el lugar no tenía las comodidades que necesitaban. Y lo primero que yo observé, digo, no, hay que salir del modelo del lote y hay que hacer una producción en flujo, lo primero. Entonces, ¿qué pasaba? La empresa no podía crecer, no podía hacer más de 35 unidades por día, porque yo no podía poner más de 35 en ese esquema. En cambio, al hacerla en flujo, ¿qué pasó? ¿Qué dijimos? Bueno, vamos a hacer de a una, en lugar de 20 y 15, vamos a hacer de a una cada uno de los procesos, lo estudiamos en detalle, hicimos un Gantt, y dijimos, bueno, el proceso más largo son 8 minutos,
la mudanza fue medio alocada, esto pasó hace 15 días, el objetivo era llegar a 50, el día 1 se hicieron 20 y pocos, ¿no? Porque fue la adaptación y todo eso, el día 2 se hicieron ya casi los 50 y hoy la producción está en 50, no está del todo nivelada, no está del todo nivelada porque todavía, como lo hicimos rápido, no pudimos lograr que cada uno de esos 5 pasos tarde lo mismo. Ahora empezamos a trabajar con eso, con nivelarlo. La empresa pidió primero hacer la mudanza y después nivelarlo, pero ya con cambiar de la producción en lote a la producción en flujo, pudimos aumentar la producción de 35 a 50. Es bastante importante la mejora. El objetivo mío con los números que yo hice haciendo la nivelación y todo lo que ustedes están preguntando, a mí me da que podemos llegar a 80. Misma gente, misma gente. O sea, los mismos operarios que hacían 35 pueden hacer 80 y probablemente con los 80 hagan menos esfuerzo que con los 35. ¿Está? Bueno, ahí dice, con las primeras mejoras casi duplicamos en poco tiempo la producción. Así que bueno, da fe de... ¿Mauro, el que habla? Dice enolaje agro. Sí, sí, Mauro, sí. Sí, pone, así que sí es Mauro, parece. Bien, no me deja mentir. No sé si quieren preguntar alguna cosa más. Ahí no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. También la pueden hacer, abrir el micrófono si quieren, para hacerlo un poco más ameno y que no sea tan, tan así, yo leyendo las preguntas. Si no, no sé, ¿alguien quiere preguntar? Si no. Si no, pregunto yo. No, digo, tengo para ir redondeando con respecto a la consultoría, lo que les puedo contar es los denominadores comunes que yo fui viendo y les hablo de industrias totalmente disímiles, ¿no? Industrias de laboratorios, industrias alimenticias, metalúrgicas y de otro tipo, de plásticos, o sea, hay de todo acá. Hay empresas de servicios también. La mayoría, la productividad se puede siempre incrementar, como el ejemplo que les acabo de dar, con muy poco, con muy poco porque es simplemente entender el proceso y hacerlo en función de lo que el proceso necesita. Se puede incrementar y sin inversión, sin inversión. ¿Qué quiero decir sin inversión? Sin gastar en tecnología de máquinas nuevas y sin gastar en más personal. Generalmente uno cree que está en el techo de lo que hace y no, para poder crecer tengo que poner más gente o tengo que gastarme $1 millón en poner máquinas nuevas. No, yo creo que hay un paso siempre, salvo las empresas que ya estén dentro de este sistema, por supuesto, ¿no? Pero si no estamos haciendo Kaizen o Lean, hay mucho por crecer antes de llegar a la necesidad de comprar una máquina o agregar personal. Entonces, ese es el primer denominador común que yo encuentro en las industrias o en las empresas de las diferentes industrias. Y muchas veces dicen, no, pero ya tengo la máquina comprada. Bueno, bárbaro, ya la tengo comprada, todo bien. Pero mirá, fíjate, no la necesitas por esto, por esto y por esto. Ay, si me hubiera enterado antes. Bueno, ok, nunca es tarde, ¿no? Para hacer la mejora. Pero eso es bastante común. Después faltan datos en tiempo real y faltan datos duros. Datos duros que son los datos que puedo tomar de las máquinas. Hoy todo el mundo tiene máquinas CNC y no tomamos los datos que la máquina nos da. La máquina nos da muchísimos datos que nos servirían para tomar un montón de decisiones. Entonces hay que empezar a recolectar información. Esa es otra de las cosas que las pymes suelen tener como una debilidad, ¿no? Bueno, no hay una buena arquitectura del proceso, que era lo otro que les contaba hoy. Lo estoy leyendo porque me lo anoté para no olvidarme nada importante. Y lo otro es la transformación digital, que queremos siempre saltarnos pasos. No, porque voy a contratar SAP, y no tengo nada en contra de SAP, solamente que por los valores que tiene y por la tecnología que maneja SAP, y yo soy una pyme con, no sé, con un proceso bastante rudimentario, y no, SAP no te va a solucionar la vida. Entonces, no creamos que vamos a hacer magia contratando al mega top que está hecho para las multinacionales a veces, y entonces si compro algo de lo que tiene la multinacional, yo también voy a poder mejorar. Ojo que no es así, a veces son trampas que nos ponen en un lugar peor, porque gastamos un montón de dinero, nos endeudamos y después no nos funciona. Entonces, la transformación digital
creo que es un desafío muy grande que tienen las pymes. Muchas pymes tienen emprendedores que tienen mucha pasión y mucha fuerza y empujan para adelante y siempre quieren comprar nuevo y está genial y gracias a las 650.000 pymes que hay, Argentina camina, ¿no? Pero no siempre el camino es por comprar más tecnología o empezar por ahí, ¿no? Sino que, digamos, el final tendría que ser, bueno, estoy así sacándole la última gota de jugo a esta máquina, ahora paso a la próxima. Eso es lo importante. Bueno, ahí Daniel levantó la mano. No sé, Daniel, si querés. Y hay varias preguntas en el chat, pero ya que Daniel levantó la Sí, mano, le doy la buenas palabra. tardes, Silvina. Hola. Una consulta. Sí, Daniel. Uno cuando propone un cambio en una empresa, en un proceso productivo, la gente por ahí ya está acostumbrada a realizarla de una manera, ¿sí? Sí, Y son medio reticentes en algunos casos. No sé si te en muchos. pasó y cómo lo aplicaría o cómo intervendría el líder en esos casos. ¿Qué recomiendas vos hacer? Bueno, el tema es que no sea el líder el que está, el que está no. No, sería Ah, personal operativo. ok, bueno, el líder ahí tiene que agarrar los guantes, ensuciarse las manitos y ponerse con el personal operativo. Porque, ¿qué pasa? Esta frase tan trillada que dice dato mata relato, es verdad. Entonces, vos lo haces de una manera, yo quiero que lo hagas de otra porque lo estudié, lo analicé y sé que es mejor. ¿Qué hago? Me pongo con vos al lado y te digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar el tiempo hablando de una tarea productiva, ¿no? Supongamos, vamos a tomar el tiempo como vos lo haces y vamos a tomar el tiempo como yo lo hago. Dato mata relato, ¿eh? Lo que sea mejor es lo que queda, no importa que lo diga el jefe o que lo diga el operario, ¿eh? El operario a veces puede tener más razón que el jefe en alguna cosa. Ahí es donde el jefe tiene que tener la humildad de decir, te felicito porque lo que vos planteaste era mejor que lo que yo pensaba. Y no tiene nada de malo y no es ninguna debilidad como jefe, que eso es uno de los mitos que hay que romper. El jefe no tiene siempre la razón y el jefe también se equivoca y también aprende del otro. Entonces, yo creo que lo mejor para romper con esos mitos, por eso hablaba del sistema push y el sistema pull. Si yo le impongo al otro lo que creo, no voy a lograr motivarlo. ¿eh? A mí me tocó un caso personal que me tocó hacer, que fue armar una desmalezadora. O sea, yo nunca en mi vida había armado una máquina, nunca, y fue la única vez que lo hice. Pero ¿para qué me tocó a mí? Porque habíamos llegado al punto que habíamos hecho el procedimiento estándar de operación estándar, entonces, bueno, como eso estaba hecho a prueba de errores o pocayoke, entonces había que confirmar que ese proceso estaba bien. Bueno, ¿cuál era la mejor manera de confirmarlo? Que haga esa tarea a alguien que nunca la había hecho. Si esa persona que nunca había hecho la tarea la podía hacer bien, quiere decir que el procedimiento estándar de operación estaba bien armado. Bueno, acá está la pocayoke o la tonta, digamos, de la prueba de tontos. Y a mí eso me cambió la manera de ver las cosas, ¿no? Porque cuando uno puede hacer algo porque está bien explicado, entonces como líder tiene que empezar a pensar que cuando alguien se equivoca, el problema no está en la persona, sino en el proceso, porque el proceso está permitiendo que esa persona se equivoque. Entonces, hay que reformular un montón de cosas, ¿no? Y bueno, a mí ese día ponerme ahí y ensuciarme las manos fue bastante interesante, creo que para todo el equipo de trabajo, porque primero que yo creo que había más de uno que se estaba divirtiendo de verme con una pistola neumática que pesa como 6 kilos, ajustando bulones, y yo dije, no se puede trabajar con esta pistola todo el día, porque es muy pesada. Entonces, ¿qué hicimos? Le pusimos un aliviador de carga. ¿Para qué? Para que ese peso, si yo estoy todo el día con la pistola de 5 kilos en la mano, llega un momento que me agarra un problema de tendinitis en el hombro, por ejemplo, ¿no? Y de ahí después tenemos una licencia por enfermedad, o una persona con un problema ocasionado por una tarea en el trabajo, que bueno, el ingeniero de seguridad industrial, ¿qué va a decir? No, esa máquina o ese proceso está mal porque lastima a las personas. Entonces, fíjense cómo entra todo acá. Cuando uno estudia el proceso, si yo no quiero hacer fuerza, el operario tampoco quiere hacer fuerza. Al margen de que yo sea mujer y pueda levantar menos fuerza, nadie tiene que levantar más de 5 kilos. Eso es una de las pautas, volviendo a la primera pregunta.
nadie tiene que levantar más de 5 kilos, porque si yo estoy todo el día levantando más de 5 kilos, me voy a terminar lastimando o me voy a fatigar. Entonces voy a bajar el rendimiento. ¿Eh? Entonces, Bien. bueno, es un poco eso, Daniel, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, escuché, Silvina, otra consulta que está relacionada con esto es cuando hay determinados procesos que no lo siguen, o sea, no se Sí, cumplen. Por ejemplo, saben que tienen que hacerlo, pero no lo quieren hacer. y bueno, hay que llegar a la sanción en ese caso, sí. Encima, si la persona se puede lastimar, no, no, ahí, o sea, la idea es que lo entiendan por las buenas, ¿no? Pero puede ser que haya alguien que es muy rebelde y dice, no, yo no lo quiero hacer así. Y bueno, no, Bueno, gracias, Silvina. no, por favor. Ahí Marcelo levantó la mano y hay unas cuantas preguntas en el chat, así que no sé Bien. si vamos a llegar a leer todas. Bueno, recuerden que, a ver, yo también, en todo esto que les estoy diciendo, como decía al principio, es mi opinión, ¿eh? No, no tengo la verdad revelada. Entiendan que pueden opinar distinto y está todo bien, ¿eh? Marcelo, ¿Qué tal? Buenas noches. Primero felicitarte, Silvina, por tu excelente exposición. Bueno, gracias. Mira, yo siempre hago reflexiones, porque la verdad que, bueno, suma también a lo que es la mejora continua y creo que en mi trayectoria, digamos, yo trabajo en una empresa automotriz, desde cuando se decía que la calidad no se controlaba, no se hacía, sino que se controlaba exactamente, Se más o menos construye, sí. se construye el año 93 más o menos. Así que pasé todo el proceso, digamos, de evolución, digamos, si se puede llegar a decir, de lo que es el sistema de calidad y todo eso. Bien. Eh, y la verdad, sinceramente, me pongo a pensar y veo que lo más importante de todo esto es entender el sentido de las herramientas. No podemos aplicar algo si no entendemos. Eso es Totalmente. fundamental y eso es lo que uno tiene que transmitir. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, que acá estaba leyendo las preguntas y decían cómo hacer para entender, cómo hacer para implementar. Yo creo que una de lo fundamental es entender y comprender el sentido de las herramientas e ir de a poco también, porque Sí. muchas veces, o sea, no podemos ir, como dicen los japoneses, que son enanitos, tienen los piecitos chiquitos y las patitas cortas, o sea, ellos van caminando de pasito a pasito y son pasitos cortos lo que van dando. Sí, sí. Y lo que tenemos que lograr es que ese pasito sea un paso que se vaya mejorando y que vaya evolucionando, como vos bien dijiste, no solamente, digamos, para la organización, sino también para cada uno de los que forman esa organización. Y fíjate que hablo de organización en el término de órgano. Como vos bien dijiste, pensemos a la organización como un organismo, un cuerpo humano, en donde, por ejemplo, la sangre se conecta con el cerebro con los pies. No podemos dejar nada al azar, o sea, todo tiene que estar interrelacionado. Así que, bueno, más o menos acá estuve tomando un par de notas también y excelente, te voy a decir, tu explicación. Y sinceramente me hiciste acordar mucho a lo que nosotros en un momento aplicábamos para ver los procesos y medir los procesos, algo que era las 5 M's. Por ejemplo, barríamos un proceso y veíamos la mano de obra, los materiales, el medio ambiente, los métodos, los medios de producción. Entonces íbamos barriendo por eje, íbamos detectando, íbamos superando cada uno de esos ejes, por ejemplo, la mano de obra, si estaba calificada o no, si estaba formada, si los materiales eran los adecuados para ese proceso, si el medio ambiente que rodeaba ese proceso era el adecuado, si la metodología, o sea, todo lo que tiene que ver, digamos, con la parte documental, se podría decir, está adecuada, está actualizada, está disponible para los operarios, si está estandarizado los procesos, y después, bueno, los medios de producción si son los correctos, o si estamos utilizando un destornillador Sí. para desajustar un tornillo o una pinza. Así que bueno, sumo eso nada más y te vuelvo a felicitar por tu exposición. Bueno, muchísimas gracias. bueno, Silvina, no sé, ya estamos, me parece, sobre la hora. Quedaron unas cuantas preguntas ahí sin responder en el chat, pero si nos pusiéramos a leer Sí. todas las preguntas, nos vamos a las 3 de la mañana. Así que bueno, disculpen a aquellos que por ahí, bueno, no les pudimos contestar las preguntas que hicieron ahí en el chat. De todas maneras, bueno, gracias por participar y por hacerlas. Sí. Bueno,
Bueno, Karina ahí, una mano levantada a último momento. La última, Karina ahí, si querés, la última pregunta y cerramos, porque bueno, ya Silvina seguramente tiene otras cosas que hacer y no. Bueno, y ustedes también, así que ya es un poco tarde. Dale, Karina. No, digo que si quedaron tantas pendientes por ahí sería bueno otra charla en función a esto. Cuando quieran, Bueno, no hay problema. no sé. A mí me divierte este tema, yo puedo estar todo el día hablando, así que mientras no se aburran, por mí sí. Bueno, Karina, vamos a ver si la Era la propuesta. Gracias. Bueno, ahí tenemos varios comentarios de agradecimiento, muy linda la charla, gracias Silvina, muchas gracias, bueno, un montón de después, si querés podés verlo, Silvina. Bueno. Pero bueno, para ir cerrando, te quería agradecer nuevamente por bueno, el entusiasmo que le pones al tema, por compartir tu experiencia que es sumamente valiosa, y por la generosidad de compartirnos todo el camino que recorriste en esto de la mejora continua. Así que, nada, simplemente agradecer. Nos veremos en la próxima charla, que creo que es dentro de 2 semanas. Ya les va a llegar el comentario, perdón, la convocatoria. Y así que bueno, si les parece, cerramos aquí. Muchas gracias, Silvina. Muchas gracias, Guillermo, y creo que bueno, el compromiso de todos los que estamos acá, cada uno desde su lugar, ¿no? Es Argentina está en un momento bastante crítico, y bueno, con estos ejemplos que por ahí yo les conté y que obviamente ustedes también conocen desde otro lugar, hay mucho por mejorar, hay mucho por crecer como país, y creo que es una obligación casi, ¿no? de las pymes, que somos el 99% de las empresas, ¿no? que hay en Argentina son pymes, de ser más productivas, y eso es lo que va a sacar al país adelante, ¿no? Porque necesitamos obviamente ser más productivos para poder ser más competitivos, para poder exportar, para que haya más empleo. Entonces yo me lo tomo muy en serio y digo, bueno, en mi metro cuadrado, las empresas que se acerquen a mí y las que yo pueda ser parte de esa mejora, me siento que estoy poniendo un granito de arena en esto de la mejora que necesita Argentina, ¿no? Así que los invito a que todos seamos parte de eso. Bueno, fenómeno. Ahí preguntan si después vamos a compartir el link de la grabación. Eso sí, después creo que lo vamos, no sé, Carlita, ahí sí, creo que después no sé si lo envían o lo cuelgan de la página de Sameco, pero después lo vamos a... está la grabación de la charla. Buenísimo, pásenmelo a mí también. Lo suben ahí, listo, lo suben ahí en la página de Sameco, me dicen ahí, me acotan ahí en el chat, así que sí, después yo te paso el link. Bueno, Silvina. Bueno, muchas gracias a todos. Nos despedimos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Silvina, un gusto. Chao, buenas noches.